Bueno, amada iglesia de Dios, que el Señor me los bendiga. Vamos a seguir con nuestro estudio de las Escrituras, siguiendo la línea que traemos, buscando esa nueva identidad y respondiendo a esa pregunta, ¿quién soy? Ya vimos la semana pasada lo que le sucedió al viejo hombre, qué fue lo que le pasó. Pues las Escrituras nos dicen de que él murió. Y ahí es donde vamos a continuar en esta ocasión. Pero antes vamos a venir en palabras de oración para pedir que el Señor nos guíe con su Santo Espíritu a esa verdad que tanto necesitamos, porque como dice las Escrituras, esa verdad nos hace libres de todo ese peso que a través de malas enseñanzas han puesto en nuestros hombros. Oremos, hermanos. Amantísimo Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por este tiempo que nos permites el poder mirarnos unos a los otros, Padre, porque no podemos estar juntos por causa de este mal que acecha en el mundo, pero confiando siempre, Señor, de que somos uno en ti como iglesia, y no importa que esa separación que tenemos, esa unidad no deja de ser, Padre. Gracias por ello. Sí, Padre, te suplico que bendigas tu palabra en cada corazón, que tus escrituras nos hablen en esta tarde, Padre. Y también quiero suplicarte, Señor, por mi hermana Amanda y mi hermana Melissa. Señor, sé tú con ellos, con ellas, Padre, y con sus familiares por esa pérdida que han tenido de su madre. Conforta, Señor, su mente y su corazón, porque esas son cosas, Señor, que pasan en este mundo. Pero como siendo uno solo, nos dolemos también por su dolor, Padre. Así es que, Padre Santo, te suplico por ella, Señor, de que confortes ese dolor que sienten en su corazón. Así también te suplico, Señor eterno, que bendigas a cada uno de mis hermanos aquí presentes en esta comunión que vamos a tener al estudiar tus santísimas escrituras y de ellas, Señor, hermana, ese alimento espiritual que tanto necesitamos. Gracias, Señor. En el nombre de mi Señor y Salvador Cristo Jesús, te damos las gracias por ello. Amén. Así es, mis hermanos, ahora el título a este estudio le he puesto ya hemos muerto y hemos muerto con el Señor. Cuando creímos al Evangelio, cuando creímos a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Padre Celestial, ese fue el momento en el cual el Señor nos dice en su palabra. Quiero que vayamos para comenzar el estudio de las Escrituras a Mateo capítulo 16 y en su versículo 24. Va a empezar nuestra meditación. Mateo capítulo 16, versículo 24. Y dice así las escrituras. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y me sigue. Ese momento en nuestras vidas ya como hijos de Dios, redimidos, limpiados, no limpiados, sino que perfeccionados por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Esa acción ya tomó, ya fue, es un hecho, ¿no? Ya es un hecho en nuestras vidas, porque tomamos esa cruz, seguimos al Señor al Calvario, como lo estudiamos el domingo pasado, y fue ahí donde
morimos, morimos con el Señor. Y esa ya es una realidad. Dice el 25, porque el que quiera salvar su vida, dice, la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Es que esa causa es Él, el que nos hizo morir al pecado y nos hizo morir a la ley. ¿Y qué dice el 26? Pues qué provecho, dice, obtendrá un hombre si gana el mundo entero y pierde su alma. O dará un hombre, o quedará un hombre, dice, a cambio de su alma. Esa es una pregunta que el Señor hace. ¿Qué provecho puede tener el hombre si gana todo el mundo, dice, y pierde su alma? Que sabemos muy bien de que a este mundo venimos desnudos y desnudos salimos de él. No nos llevamos nada de lo que aquí en este mundo se consigue. Y mucha gente se olvidan de su creador porque le ponen amor a toda a eso material. Así como el hombre rico que llegó, el judío rico que llegó al Señor y le dijo, Señor, ¿qué puedo hacer para ganarme la vida eterna? Bueno, el Señor le dijo, bueno, le dice, ve y, sabiendo que él era rico, ve y vende todo y dalo a los pobres. Y ven y sígueme. Y dice las escrituras que el hombre se fue triste porque poseía muchas riquezas. Y esa es la situación, hermanos, de que muchos piensan que van a ser eternos en este mundo y se olvidan de lo más primordial, que es tomar esa cruz, seguir a nuestro Señor y ganar con ese acto, obtener, mejor dicho, sino no ganar, sino que obtener ese regalo precioso que nuestro Señor consiguió ahí en la cruz, que es darnos esa justificación y luego con la resurrección, el Padre lo levantó de los muertos y ahí es donde ganamos, no, bueno, obtenemos. Es una mala costumbre decir que ganamos porque nada no podemos hacer nosotros al respecto, sino que el Señor lo hizo todo y nos ha regalado esa preciosidad que es la vida eterna. Pero primero, ese evento en nuestras vidas es una realidad. Muertos con Cristo, hemos sido justificados. Eso quiere decir el perdón de nuestros pecados. Y muertos a la ley también, hermano. Al ser muertos al pecado y muertos a la ley, entendamos esto perfectamente, hermano. Que el pecado sigue vivo y la ley sigue vigente. Nosotros es que hemos muerto a la ley y al pecado. El pecado al final de los tiempos desaparecerá de este mundo, pero antes de eso sigue matando, bueno, no matándolos, sino que ya ellos ya nacen muertos, ya están muertos en sus pecados, en sus transgresiones, y continúan así, porque la ley los condenó a muerte. El pecado usó a la ley para eso, para matar. Es que la ley no puede dar justicia. La ley solo condena y acusa por medio del pecado. Así es que
vamos a ir a Romanos en su capítulo 6. Versículo 8. Nos dice la escritura de la siguiente manera: y si hemos muerto con Cristo, dice, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre él. Porque en cuanto a que él murió, murió al pecado de una vez para siempre. Pero en cuanto él vive, vive para Dios. Así también ustedes, nos dice Pablo en Romanos, considérense muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. La meditación en estas escrituras, mis hermanos, es de que veamos lo que nuestro Señor Jesucristo ha hecho por nosotros y ha hecho en nosotros, ¿no? Por nosotros y en nosotros. Y si hemos muerto con Cristo, creemos, ¿no? Creemos, es un hecho, ¿no? Es un hecho, es que creemos que también viviremos con Él. Y es importante que, como nos dice la Escritura, que nosotros no vivimos por vista, sino que por fe. Creemos a pie juntos lo que las Escrituras nos dicen de lo que nuestro Señor Jesucristo ha hecho por nosotros. Así que creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir. Y eso es el hombre Jesucristo, porque sabemos que el Dios nunca muere, ¿eh? Sino que el hombre, él ya queda libre de la muerte, así también nosotros, dice. La muerte ya no tiene dominio sobre él. Así también, ese es el mismo suceso que pasa con cada uno de nosotros. Cuando ya hemos muerto, ¿no? Ya la muerte no tiene ningún dominio sobre nosotros, ¿no? Me estoy refiriendo a la muerte espiritual, ¿no? Porque sabemos que en este mundo vamos a desaparecer algún día, ¿no? Aquí estamos de paso, dice, ¿no? Porque nuestra identidad, nuestra, ¿cómo se dice? Nacionalidad no es terrestre, sino que es celestial, ¿no? Es que nosotros aquí estamos de paso y ya la muerte no tiene ningún dominio, porque así como nos enseñan las escrituras de que dejamos este cuerpo, en ese mismo instante estamos en presencia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué nos puede afligir a nosotros entonces? ¿No? ¿Nos puede afligir que nos muramos? Sí, nos aflige, ¿no? Nos aflige. Y más cuando alguien se parte de este mundo sin esa esperanza y sin ese, de aquellos que tienen esa esperanza y que tal vez no los veremos allá cuando nos reunamos o cuando el final de los tiempos llegue a ser una realidad en nuestras vidas. Porque dice, la muerte ya no tiene dominio sobre él, así sobre nosotros. Porque en cuanto a que él murió, dice, Jesucristo murió al pecado. Oigan bien, ¿eh? Murió al pecado. Así como nosotros, igualmente el mismo suceso es. ¿Eh? Así como nos dijo Mateo, que nosotros hemos muerto al pecado. El pecado sigue vivo. El pecado y la ley siguen vigentes, ¿no? La ley es eterna, la ley es buena.
para lo que el Señor la creó, ella está haciendo el trabajo, ¿verdad? Está guiando a aquellos que reconocen que son pecadores a nuestro Señor Jesucristo. Así que por cuanto Él murió, dice, murió al pecado de una vez para siempre. Pero en cuanto Él vive, vive para Dios. Aquí viene la amonestación para nosotros, ¿no? Así también ustedes, dice, ¿no? Y eso tomémoslo, hagámoslo nuestro, ¿no? No que sea una consideración vaga, porque esa es la verdad a través de las escrituras, la que nos está diciendo, considérense muertos, estamos muertos, ¿no? Hemos muerto a este mundo, a el pecado, a la ley. Considérense muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Porque esa vida que nosotros ahora vivimos no es la nuestra, ¿no? Es la vida de nuestro Señor Jesucristo en nosotros. Es su vida. Porque nosotros, ¿cómo estábamos? Estábamos muertos, ¿no? De que el Señor nos dio vida junto con nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, dice, no reine el pecado en su cuerpo mortal para que ustedes no obedezcan a sus lujurias. No tiene ningún poder el pecado, ¿no? Pero también no vamos a tener nuestra mente puesta en el pecado, ¿no? Es importante que estas verdades lleguen a nuestra mente y la retengamos ahí, que nosotros hemos muerto al pecado. Y es importante que veamos esa figura de la muerte, ¿no? Así como una persona muere en este mundo, ya no tiene nada que ver en este mundo. Ya ella parte de este mundo, desaparece de este mundo. Así también nosotros, ¿no? Si hemos muerto al pecado, ya el pecado no tiene ninguna injerencia en nosotros. No tienen, él no hace nada. Claro que en nuestro diario vivir siempre tenemos esos tropiezos, ¿no? Y es importante que sepamos que esos pecados que se cometen, como dice Pablo, no somos nosotros, sino que es ese, nosotros no somos pecadores, ¿no? Nosotros somos santos, somos hijos de Dios. Es así como, si vemos y estudiamos las cartas de Pablo, de cómo se dirige a la iglesia, a los miembros de la iglesia, no se dirige como pecadores, ¿no? Pecadores le da su nombre a los pecadores y a aquellos que han venido a los pies de nuestro Señor Jesucristo arrepentidos y que hemos cargado esa cruz y hemos ido al Calvario y hemos muerto y resucitado con nuestro Señor Jesucristo. Ahí es donde nosotros obtenemos la perfección, ¿no? Y al ser perfectos en el Señor, también lo tenemos que tener en mente, que es una realidad. Así también ustedes consideren muertos por el pecado. Por tanto, dice, no reine el 12, el pecado de su cuerpo mortal para que ustedes no obedezcan a sus lujurias. Y oigan bien, ni presten, dice, ni presten, ni presenten, dice, los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino, dice, preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. A eso hemos sido llamados. Esas son las acciones con las que debe de actuar el Hijo de Dios, los santos, los apartados. Hemos sido apartados, ¿no?
Es lo que significa la palabra santos, ¿no? Hemos sido apartados, sacados del mundo y apartados para Dios, como lo vimos el domingo pasado, apartados del mundo y trasladados al reino espiritual de nuestro Señor Jesucristo. Ya no tenemos nada que ver con este mundo, aunque vivimos en este mundo. Y eso es lo que nos dice aquí con respecto a que hemos muerto al pecado. Y así pues el pecado no tiene ninguna injerencia en nuestras vidas. Y tenemos ese enemigo que está en nuestro cuerpo, pero como también así también él no tiene ningún poder sobre este cuerpo, porque este cuerpo ha sido muerto también, ¿no? Eso lo vamos a ver un poquito más adelante, donde nos dice que eso ocurre también. Porque ¿qué dice el 14? El versículo 14 dice, porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahora vamos al siguiente capítulo, ahí en Romanos 7. Y su versículo 4. Por tanto, hermanos míos, también ustedes, dice Pablo, a ustedes se les hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo. Así también vosotros, mis hermanos, habéis muerto a la ley por el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, de aquel que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Así también dice, vosotros, hermanos, ¿no? Habéis muerto a la ley por el cuerpo de Cristo. Recuerden lo que leímos al principio, ¿no? Tomamos esa cruz y fuimos al Calvario con el Señor y hemos muerto, ¿no? Ahí morimos al pecado y hemos muerto a la ley. Y aquí en Romanos hemos visto las dos acciones que se llevaron a cabo en ese momento de decisión que tomamos al reconocer quiénes éramos y que necesitábamos a un Salvador, a un justificador. Así es que habéis muerto a la ley por el cuerpo de Cristo, dice, para que seáis de otro, de quien éramos antes. Estábamos bajo el dominio del pecado y bajo la ley. La ley nos tenía ahí presos, ¿no? Bajo el pecado que se aprovechaba para darnos más muerte de lo que ya estábamos, ¿no? Para ser de otro, dice, de aquel que resucitó de entre los muertos, o sea, nuestro Señor Jesucristo. Él fue el que pagó, él fue el que hizo ese sacrificio y así ya estando en la condición que ahora estamos, el fin es, dice, óigase bien, a fin de que llevemos, dice, que llevemos fruto para Dios. No dice que hagamos frutos, ¿no? O que vamos a dar frutos nosotros, ¿no? Sino que el fruto se nos da para que lo llevemos, ¿no?, a nuestro Dios. Dice el 5, porque cuando estábamos en la carne, dice, la influencia del pecado que era por la ley, obraba en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Así como leímos la anterior cita, que nos consideremos vivos para Dios, y es ahí donde nosotros llevamos fruto
para nuestro Dios. Y nos confirma también ahí en Gálatas 2. Pablo en Gálatas nos dice, Gálatas capítulo 2, versículo 19. Dice, porque yo por la ley soy muerto a la ley, dice, a fin de que viva para Dios. Y el versículo 20 lo consolida. Con Cristo estoy justamente crucificado, mas vivo, ya no yo, dice, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, en este mundo, ya lo habíamos visto este versículo anteriormente, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No dice la vivo en mi fe, sino que en la fe del Hijo de Dios. Porque Él es el que creyó a pie junto a nuestro Padre Celestial, que Él iba a llevar a cabo la obra completa en Él para nosotros. Ahora, en esa misma acción que se lleva a cabo, en esa muerte y esa resurrección a vida eterna, hay otro suceso muy importante que tenemos que conocer. Cuando esto sucede, ocurre algo fantástico. La promesa profética se hace una realidad. Y esa promesa sabemos que fue dada al pueblo de Israel. Y quiero que vayamos a Ezequiel, al profeta Ezequiel, en su capítulo 36. Ezequiel, capítulo 36, versículo 25. Y dice, y rociaré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaréis. Y esta es la promesa, que ahora es una realidad en nosotros. Y pondré, no dice 26, y os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis mandamientos y guardéis mis decretos y los pongáis por obra. Es la promesa que ahora en aquellos que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, esa promesa profética es una realidad en cada uno de nosotros. Nos ha limpiado, dice, de todas inmundicias y de todos los ídolos, porque sabemos que hay un solo Dios, un creador, y que es un Dios de amor, y que por amor a nosotros es que ha hecho todo esto. Y os daré corazón nuevos. Es lo que sucede cuando morimos y resucitamos. El Señor hace esa operación en cada uno de nosotros y quita ese corazón de piedra y pone un corazón lleno de amor, lleno de nuestro Señor, porque Él es allí donde vive ahora. Es allí donde Él mora junto con nuestro espíritu.
porque ahí dice, va, y pondré espíritu nuevo, dice. Fíjense que no es, la E no es mayúscula, sino que es minúscula. Y pondré espíritu nuevo, dice, entre vosotros. ¿Qué pasaba con nuestro espíritu anteriormente? Estaba muerto, ¿no? Estaba muerto. Y en esa operación, ese espíritu es cambiado por un espíritu vivo, ¿no? Un espíritu nuevo dentro de vosotros, dice. Y quitaré ese corazón de piedra y daré un corazón de carne. Y luego viene lo más importante, donde dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Ahí está con letras mayúsculas que se trata del Espíritu Santo morando en cada uno de nosotros. Y como sabemos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno, y no hay separación en ese uno, así como nosotros como iglesia somos uno también, no importa que estemos todos regados, pero somos una iglesia para Cristo. ¿Por qué? Porque nos une ese espíritu en cada uno de nosotros. Y haré, dice, que andéis en mis mandamientos. Es un hecho, es un hecho. ¿Ah? Nosotros andamos en sus mandamientos. ¿Ah? No dice, y trataré de que anden en mis mandamientos. No, es una realidad, ¿no? Que nosotros andamos en sus mandamientos, guardamos sus decretos y los ponemos por obra. Porque nos amamos con ese amor ágape de nuestro Padre Celestial, ¿no? Sin tratar de cambiar a nadie, sino que así como somos, así nos amamos, ¿no? Y los ponemos por obras, ¿no? Obramos en ellos. Yo creo que todos sentimos ese dolor que está sintiendo nuestra hermana Amanda y nuestra hermana Melissa ahorita, ¿no? por, por el suceso de su madre, de que, bueno, eso solo Dios sabe si ella en su momento de angustia clamó a Él. Ahí ya no podemos nosotros decir nada, ¿no? Pero en lo que nosotros respecta a lo que conocemos nosotros, ella murió sin esperanza. Pero esos momentos últimos no lo sabemos. No podemos juzgar también si Dios tuvo misericordia de ella. Así es de que, pero sí, por nuestras hermanas, acordémonos siempre de ellas en nuestras oraciones. Y no solo nos ha dado un corazón nuevo y el Espíritu Santo, también nos dio el Espíritu, ese Espíritu que había muerto en nosotros. Vayamos al versículo, al capítulo 11, ahí mismo de Ezequiel, para seguir. Versículo 19. Lo que antes había dicho Ezequiel, lo que dijo en el versículo, en el 36 ya lo había dicho antes aquí en el 11. Y dice, y les daré un corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos y quitaré el de su carne, el corazón de piedra y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis juicios, los cumplan, y ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Y además de eso,
nos ha dado se estaba dando otra profecía con promesa. Quiero que vayamos a Jeremías. Jeremías, capítulo 32, versículo 38. Jeremías, capítulo 32, versículo 38, dice, y ellos serán mi pueblo, dice, yo seré su Dios. Les daré un corazón, y aquí viene lo otro, y un camino, dice, y un camino para que me teman perpetuamente, para bien de ellos y de sus hijos después de ellos. Y haré con ellos pacto eterno, que no tornaré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Aquí, hermanos, está la promesa de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién dice que el Señor, es el, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida? Y aquí les daré un corazón y un camino, dice, para que me teman perpetuamente, para bien de ellos y de sus hijos después de ellos. Que todas las generaciones que vengan y deciden caminar en ese camino que es nuestro Señor Jesucristo, ese corazón va a ser cambiado. Y haré con ellos pacto eterno. Sabemos que el pacto anterior, el que hizo con el pueblo de Israel, ese pacto no era eterno, porque ese pacto era una sombra de lo porvenir, y esa sombra de lo porvenir, ¿quién la daba? A ese camino que se está refiriendo ahorita, a ese nuevo pacto en el cual ahora nosotros tomamos parte como pueblo gentil. Porque al principio, como dice las mismas escrituras, que a los suyos vino y a los suyos no lo recibieron. Pero todos aquellos que le recibieron les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Así es de que ese pacto eterno, y tiene la promesa, dice que no hay, no hay marcha atrás. Ahí solo hay seguridad en ello. Porque no tornaré atrás para hacerles y haré con ellos pacto eterno, que no tornaré atrás, dice, de hacerles bien. Y pondré mi temor en el corazón de ellos. O sea, ese respeto, esa admiración por nuestro Dios, no es temor de miedo, ¿no? Sino que es admirar a nuestro Dios y decirle gracias, Señor, por todo lo que has hecho, ¿no? Que en nuestros labios siempre esté esa palabra, ¿no?, de agradecimiento a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo, por ese maravilloso cambio, que no cambio, sino que transformación, de quitar todo lo viejo y darnos todo lo nuevo. Y dice el 41, y me alegraré con ellos haciéndoles bien, y los plantaré en esta tierra en verdad de todo mi corazón y de toda mi alma. Esa promesa es la que todavía el pueblo de Israel está esperando, ¿no? Pero va a llegar porque Dios lo ha prometido. Así que todo esto, mis hermanos, ocurre una vez, y esto es espiritualmente. Esto es lo que como espíritu nos sucede una vez para siempre. Es una realidad, pero ocurre algo más. Aquí donde les dije que íbamos a hablar acerca de lo que le ocurre
al cuerpo también, a este cuerpo en el cual nos movemos sobre esta tierra. El Romanos 6:6 lo dice. Romanos capítulo 6, versículo 6. Sabiendo esto, dice, es importante que lo sepamos, ¿no? Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él. No solo sucedió espiritualmente, sino que también este viejo hombre, porque dije que todo es hecho nuevo, ¿no? No hay nada viejo en nosotros, todo es hecho nuevo. Fue crucificado con él, dice, para que el cuerpo del pecado fuera destruido, ¿no? Ese cuerpo que estaba habitado al pecado fue destruido a fin, dice, de que no sirvamos más al pecado. Eso ya, en esa transformación, en ese metamorfosis que sufrimos, ya todo lo viejo es quitado de nosotros y aquí todo es hecho nuevo, dice, ¿no? Entonces también este cuerpo, porque de otra manera no podría haber venido a morar el Espíritu Santo en nosotros. Tenía que morir también y ser vivificado. Y dice el 7, porque el que ha muerto, ¿qué dice? Libre es del pecado. Desde que estamos libres del pecado, no tenemos que tener ninguna preocupación por el pecado, pero sí sabemos de que esos traspiés ocurren, ¿ah? Como dice Santiago, que fallamos en muchas cosas, ¿ah? Por eso es que la guardia siempre debe estar atenta, ¿ah? Porque, vuelvo a repetir, tenemos enemigos que están al acecho, ¿ah? Como es el diablo, es la carne y es este mundo. Tenemos que estar alertas con ellos porque ahí están con esos pensamientos y esos pensamientos que nos invitan a hacer algo que no es bueno. Entonces esos pensamientos no son de nosotros, ¿no? Y no somos nosotros lo que actuamos de esa manera, sino que es el enemigo que viene y nos pone esos malos pensamientos en nuestra cabeza. Por eso es la importancia de lo que dice Romanos 12, ¿no? Esa renovación de nuestra mente, ¿no? Y ahorita es la acción, y eso es por les pido, mis hermanos, de que siempre estemos atentos a las escrituras, ¿no? Porque en ellas es lo que viene el conocimiento y la edificación para que nosotros crezcamos, ¿no? En ese conocimiento que estamos obteniendo, en saber de quiénes somos, ¿no? Y que no estamos hechos para hacer lo malo, sino para hacer lo bueno, lo justo, ¿no? Y lo agradable a nuestro Dios, ¿no? Y de esa manera es como nosotros debemos de actuar. Y esa acción, hermanos, vuelvo y repito, es de una vez por siempre, ¿no? Como muchos enseñan, ¿no? En este tiempo de que hay que morir diariamente, ¿no? Para poder estar en armonía con Dios, ¿no? Y estar de acuerdo en todas en esas cosas, ¿no? Y todo eso viene por la mala interpretación de las escrituras, ¿no? Tomamos un versículo para venir y enseñar a la iglesia, porque, vaya, digamos, en estos tiempos, la iglesia, digamos, en estos lugares, es una iglesia que no le hace falta nada, tiene lo suficiente, ¿no? Porque Dios provee para todo ello, ¿no? Y muchos piensan de que si una iglesia vive así, se olvida de Dios, se olvida de quién es. Y no, ¿no? Pero con una mala enseñanza no se va a contristar a una iglesia,
para hacerla sentir miserable y que venga a decir, no, pues yo necesito estar cerca de Dios y todo eso, ¿no? Y ese versículo es en 1 Corintios capítulo 15. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 30. Dice, 1 Corintios capítulo 15, versículo 30, porque nosotros peligramos a toda hora, dice. Os aseguro, por la gloria de vosotros, tengo en Cristo Jesús. Os aseguro, dice, quiero leer bien. Os aseguro que por la gloria que de vosotros tengo en Cristo Jesús, Señor nuestro, que cada día muero. Dice. Y de ahí es donde se toma esa falsa enseñanza de que dice que nosotros debemos de morir diariamente para poder estar bien con Dios. Pero ¿a qué se refiere Pablo en esto? En el versículo 32 nos lo aclara. Si como hombre batallé en Efeso contra bestias, dice que me aprovecha. Si los muertos no resucitan, comamos y vamos, que mañana moriremos. Esa era la situación en que Pablo se encontraba, ¿no? Él tenía muchos problemas. Los judíos lo andaban persiguiendo por todos lados. Les pegaban sus buenas apaleadas que hasta lo dejaban por muerto, ¿no? A eso es lo que se refiere Pablo, defendiendo su apostolado, ¿no? Él se sentía gozoso de hacer cumplir ese mandamiento que el Señor le había dado, de ir por todo el mundo y predicar el evangelio, ¿no? Y para él, dice, era impuesta necesidad hacerlo, ¿no? Que el Señor, ¿no? Como el estudio que se está haciendo en Gálatas, ¿no? Él ahí lo especifica, cómo sucedió eso, ¿no? Cómo fue que él recibió, ¿no? Directamente del Señor lo que él sabía, ¿no? Allá de que no tenemos nosotros que morir, porque ya morimos, ya vimos de que hemos muerto, ¿no? Y este cuerpo también ha muerto y es perfeccionado. Allá de que no podemos estar matando al muerto de una otra vez, ¿no? Así como esa historia que Andrew Farley enseña en su predicación, ¿ya? De que un hombre había muerto y llegaron a visitarlo a su casa y lo hallaron muerto. Para los que lo visitaron, lo hicieron de que lo cambiaron, le pusieron un anteojo y lo sentaron en una silla y hicieron como que estaba vivo. Y la mafia era lo que lo andaba siguiendo. Entonces vinieron y dijeron, no, pues está vivo. Entonces la mafia lo seguía buscando para volverlo a matar. Ya estaba muerto, ¿no? Así ocurre con esa enseñanza, ¿no? A morir diariamente y ya hemos muerto, ¿no? Ya hemos muerto al Señor, ¿no? En 2 Corintios, hermano, otro, ya para, espero que no se me aburra, ¿no? 2 Corintios capítulo 4, versículo 10. Aquí sigue contando Pablo sus anécdotas en los tiempos que él llevaba el evangelio. Versículo 10.
Segunda Corintios capítulo 4 versículo 10 dice, llevando siempre por todas partes en el cuerpo la muerte del Señor, dice Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte, dice, por Jesús, para que también la vida de Jesús sea manifestada en nuestra carne mortal. Era todo lo que a Pablo le ocurría, ¿no? En ese entonces cuando él estaba trabajando, llevando, y se sentía glorioso en ello, ¿no? Así de que si escuchamos esa enseñanza, ya sabemos de que no es eso lo que las escrituras nos dicen. Nosotros ya hemos muerto una vez y para siempre. Ya no volvemos a morir, ya somos eternos, ¿no? Y es lo que, contrariamente a esa enseñanza, nos dice la carta a los Hebreos, en su capítulo 10. Hebreos, capítulo 10, versículo 12. Pero este dice, habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio para siempre, se ha sentado a la diestra de Dios. Pero ese se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo. De aquí en adelante, dice, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Cuando él subió y se sentó a la diestra de Dios Padre, está esperando que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda, dice, hizo perfectos, ¿para cuándo? Para siempre a los santificados, o sea, los apartados, o sea, aquellos que hemos creído en él, o sea, nosotros, ¿no? Aquellos que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿no? Y el Espíritu Santo también nos da testimonio, dice, porque después que había dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, daré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Eso refiriéndose al Espíritu Santo que vendría a morar en cada uno de nosotros. Y esto es lo importante, mis hermanos, ¿no? Bueno, todo es importante, pero esto es importante que queden grabados en nuestras mentes para que no le pongamos tanto énfasis a esto que dice. Y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Pues donde hay remisión de esto, ya no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, por el camino nuevo y vivo que es Él, nuestro Señor Jesucristo, el que nos ha abierto ese camino. Él nos consagró, dice, a través del velo, esto es decir, por su carne, por ese sacrificio que hizo en la cruz del Calvario. Acerquémonos, dice, con corazón sincero, o sea, con conocimiento, sabiendo quién es Él, ¿no? Sabiendo qué es lo que ha hecho, sabiendo quiénes somos, ¿no? Así acerquémonos a Él, sabiendo que somos sus hijos, ¿no? En plena certidumbre de fe, ¿no? Sin conmovernos ni para un lado ni para otro. Eso es lo que nosotros nos tiene donde estamos, ¿no? Que hemos creído, es nuestra fe, ¿no? Y por la fe de nuestro Señor Jesucristo, que fiel es el que prometió, dice. Y consideremos unos a otros para provocarnos al amor y a las buenas obras. Considerémonos, dice. Consideremos, o sea,
que veamos si alguien está con necesidad o veamos tiene algún problema. Entonces, esa es la consideración que debemos de tener para provocarnos el amor y a las buenas obras. Oigan bien esto, no dejando nuestra congregación o no dejando de congregarnos, dice, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Y ese día, señores, hermanos, digo, entre más días pasan, más cerca está. Y vemos las cosas que están sucediendo y eso es lo que debemos de alegrarnos, ¿no? Alegrarnos porque ya la venida del Señor está cerca, más cerca que ayer. Así que mañana estaremos más cerca todavía. Y si morimos, pues ya vamos directamente a presentarnos a nuestro Señor. Así que, hermanos, estamos completos en el Señor. Y tenemos esa seguridad. Pablo nos dice que hagamos esto. Ya la última, esta es la última. Colosenses, en su capítulo 3. Colosenses capítulo 3, versículo 1. Colosenses capítulo 3, versículo 1 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Lo de la tierra, eso aquí se queda. Eso dice Pablo, yo lo tengo como estiércol o basura. Poned, dice, vuestra mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque muertos sois y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Qué más seguridad podemos querer? Y cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste, entonces, dice Pablo, nosotros también seremos manifestados con Él en gloria. Esa es la esperanza, mis hermanos, que nos mantiene. Y ese es el conocimiento que nuestro Dios quiere que obtengamos, ¿no? De saber quiénes somos y cuál es nuestra condición de ser uno con Cristo, de ser uno con Dios y que estamos protegidos en Cristo y con Cristo estamos en Dios. Ahí es de que pérdida no hay ninguna, mis hermanos. Así es de que sabiendo de que en este mundo tenemos enemigos, estemos alertas a que no nos haga dar ningún traspié. Dios me los bendiga, mi hermano.